La enseñanza que tenemos hoy en día en la vida y sobre todo en las iglesias más populares de hoy en día es prosperidad y bendición, y no se nos ha enseñado que siempre se abren paréntesis de dolor, y muchas veces los cristianos no están preparados para eso y sienten que Dios le ha abandonado y le ha dejado. Pero quisiera que esta noche el Señor nos pudiera ministrar por su palabra y por su espíritu acerca de este tema. Vaya conmigo al libro de Filipenses, el capítulo número 1. El libro de Filipenses, el capítulo número 1. Y vamos a mirar los versículos del 12 al 28. Filipenses, el capítulo 1, versículos del 12 al 28. Si pueden acompañarme de pie, para reverenciar, ¿verdad?, un poco más la palabra de Dios, sentado igual, pero dice Filipenses, el capítulo 1, versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Quisiera hablarles antes de orar acerca del tema males que traen progreso. Esa es la manera de Dios de ayudarnos a prosperar en áreas de nuestras vidas. Padre bueno, Dios todopoderoso y santo, te damos gracias por este día, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, porque en medio de todo lo que pasa en nuestra vida terrenal, sabemos que tenemos un Dios en el cielo cuidando y velando por cada uno de nosotros. Señor, gracias. Ayúdanos a lo largo de cada día a beber de las aguas de vida que nos dan aliento, que nos dan ánimo, nos dan fuerza, como a Elías, y el arroyo, Señor, que tú le abriste, y muchas cosas que tú nos provee para seguir adelante. Te pido en esta hora que tu glorioso y santo Espíritu traiga la verdad divina en nuestros corazones, que nos ayude a entender tu voluntad a nuestras vidas. Hazlo de una manera personal, Señor. Tu siervo es totalmente incapaz de por sí mismo ministrar a corazones y almas. Es una obra tuya, de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Señor, obra con poder en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Yo creo, hermanos, que Dios abre paréntesis de dolor en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras iglesias. No podemos mirar a otra persona con un ministerio tan precioso como el apóstol Pablo, pero ahora no lo encontramos en los lugares donde siempre lo encontramos ministrando, sino que lo encontramos en la cárcel de Roma. Estaba en sus prisiones, había sufrido mucho para llegar allí después que fue tomado preso, según dice el libro de Hechos, el capítulo 21. No llegó tan rápido a Roma, llegó batallando mucho, tuvo naufragios, tuvo la pérdida casi de su vida, tuvo la angustia de vivir 2 años presos hasta que llegara aquel procónsul a sustituir en el lugar de Agripas. Tuvo muchas situaciones antes de llegar allí, pero en ninguna manera lo encontramos a él sufriendo o afligiéndose, como muchas veces nos ponemos nosotros por situaciones menores de la vida, porque todo aquel que tiene la confianza plena en que Dios cuida de su vida, no puede dudar ni un instante de esa protección de Dios. No puede dudar, no importa lo que le pase, donde quiera que esté,
no puede dudar ni un momento de esos tiempos difíciles. Y él dice que todo lo que le ha sucedido a él, todo lo que le ha pasado a él, dice en el versículo 12, ha redundado para el progreso del evangelio. Ahora, esta es una manera en que tenemos que mirar desde el Antiguo Testamento cómo es que Dios le enseña a su pueblo muchas cosas que de otra manera, que no fuera a través del dolor, nosotros podemos aprender. Esos males no tienen como propósito retrocedernos a vivir una vida como vivíamos antes, sin Dios y sin protección en el mundo. Esos males, sean personales, matrimoniales, familiares, eclesiásticos, que nosotros no entendemos por qué Dios los permite, por qué Dios los hace, eso tiene como propósito, dice la Biblia, traer progreso a la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y también en nuestra iglesia. La palabra que se usa aquí para progreso es una palabra interesante porque solamente aparece aquí en el libro de Filipenses, el capítulo 1, versículo 12, en Filipenses 1, 25 y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Y es una palabra que significa la obra de un pionero abriéndose paso en medio de la maleza a través de un machete, a través de un elemento cortante. Quizás usted no conoce mucho acerca de eso, pero hay un misionero que fue a África llamado David Livingstone. David Livingstone llegó a África para predicar la palabra y aprovechó también para él poder conocer parte de ese continente no conocido. Y él llegó solo y tuvo que abrirse paso para llevar el evangelio a través de muchas dificultades. Y cuando usted llega a una parte de Zimbabue, usted va a encontrar una gran estatua que le hicieron a David Livingstone cuando él llegó con el evangelio, porque él en su caminar, él descubrió uno de los lugares más hermosos que yo he podido ver en mi vida, y son las cataratas de Victoria, allá cerca de Zimbabue. Hace unos años atrás, en un viaje misionero, estuve allá con un grupo de pastores, y para mí fue una maravilla ver la maravilla no solamente de lo que él descubrió de esas preciosas cataratas, sino que también él abrió un camino para que el evangelio fuera predicado por toda África, aunque eso trajo mucha pérdida a su propia vida. Muchas de las cosas que suceden a la iglesia, Dios tiene como propósito que sea para que el evangelio prospere, para que el evangelio crezca. Y para eso, hermanos, se necesitan esos paréntesis de dolor, que sucedan ciertos males. ¿Y sabe usted por qué? Porque la historia ha comprobado de manera muy específica con respecto a la iglesia, de que cuando la iglesia es perseguida, es cuando la iglesia más se consagra a Dios. Alguien escribió que nosotros estamos llegando al fin de la luna de miel de la vida cristiana en esta época, porque se anticipan situaciones muy difíciles para la iglesia del Señor, que ya muchos de nosotros estamos comenzando a ver que están llegando sobre nuestra nación y sobre muchas partes del mundo. Y no nos vamos a dudar ni un instante que persecución puedan llegar. ¿Y saben lo que me hace a mí pensar que persecución va a llegar? No es por las leyes que están introduciendo. Leyes como la que estuvimos batallando, la ley de salud sexual y reproductiva. No es por una ley que está en camino por ahí de restringir la libertad religiosa. No es mirando usted lo que los incrédulos hacen, como muchas veces nosotros pensamos, no, van a venir persecuciones porque los incrédulos están batallando duro contra la iglesia y contra el Señor. Es cuando usted mira el estado de la iglesia en estos tiempos. El estado de la iglesia de Cristo y de los cristianos es muy deplorable. Es bueno que usted lea libros que hablan acerca de eso. Alguien me regaló un libro que se llama Pastores en Altos Riesgos. Y cuando yo comencé a mirar ese libro y usted comienza a ver toda la situación del ministerio hoy en día en siervos de Dios, usted puede imaginarse por qué las iglesias están como están. Usted se puede imaginar eso. El desastre moral que hoy en día hay en muchos ministerios, en muchas iglesias,
Todos los énfasis que se están haciendo hoy en día no es para el desarrollo del evangelio, sino para el desarrollo personal de mucha gente y olvidándose de Dios, y por eso Dios trae aflicciones a nuestras vidas. Por eso Dios permite paréntesis de dolor en nuestros matrimonios, en nuestras familias, padres descuidados en la educación y la formación espiritual de sus hijos, cristianos que se le pasan semanas y días sin arrodillarse a buscar el rostro de Dios y sin abrir la Biblia, y tienen una vida muy apática y una vida muy mundana. La condición de la iglesia es lo que hace que Dios permita paréntesis de dolor. Cuando nosotros vamos, yo quiero que usted nos acompañe a la primera iglesia que fue fundada, la iglesia de Jerusalén, para que usted vea que el propósito de Dios permitir muchas cosas malas y negativas, sufrimientos que pasó en esta iglesia, era para que ellos se centralizaran en lo que yo he llamado los 5 pilares sobre los cuales se sostiene la vida de un cristiano, se sostiene la vida de una familia cristiana y se sostiene una iglesia. Esos 5 pilares son los que Dios va a permitir paréntesis de dolor para que nosotros estemos focalizados completa y totalmente en ello. Un siervo de Dios dijo, hablando acerca de que hay males que traen progreso, él dice: toda adversidad lleva en sí el germen de un beneficio equivalente o mayor. Todo tipo de adversidad que venga a nuestras vidas tiene ese germen de beneficio equivalente a ese mal o aún mayor. Mire conmigo en el libro de Hechos, el capítulo 5, por favor. Y vamos a mirar 5 momentos de dolor que Dios abrió en esta iglesia con el propósito de ayudarnos a nosotros a entender que esos paréntesis de dolor es para el progreso y desarrollo de la obra del Señor aquí en la tierra, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, para su gloria y su honra. Recuerden, hermanos, Cristo vino aquí a la tierra y su ministerio, para poder desarrollarse como se desarrolló, fue con un paréntesis de dolor. Hemos cantado mucho acerca de la cruz. Cada vez que yo oigo a creyentes cantando acerca de la cruz, yo me pregunto si están conscientes de todo lo que significa la cruz. No solamente para la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino para la vida de cada uno de nosotros. No todos los cristianos están tan conscientes de todo lo que eso significó. Y por qué Dios permitió no solamente que fuera crucificado y al segundo de ser crucificado muriese, sino que Cristo padeció mucho por nosotros, como dice la Escritura. Y nosotros, dice la Biblia, tenemos que armarnos del mismo pensamiento. ¿Usted lo ha leído eso en la Biblia? Dice Pedro, ya que Cristo padeció por nosotros, vosotros tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Cuando miramos esta iglesia que comenzó de una manera maravillosa, usted lee la iglesia en Jerusalén, capítulo 1, estaban, dice la palabra de Dios, arrodillado orando por 10 días en el aposento alto, 120 se reunidos, 11 apóstoles, estaba allí las mujeres, María, estaba ese grupo de discípulos. Capítulo 2 dice la Biblia, vino ese precioso día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas a las personas que estaban ahí, y luego dice la Biblia, Pedro se paró, un sermón, 3,000 fueron salvos, y luego en capítulo 4 dice que otra vez, capítulo 3, iban al templo para adorar al Señor y el cojo fue sanado. Capítulo 2 al final dice la Biblia que la iglesia crecía y que perseveraban en la oración, en el partimiento del pan y en las oraciones y en la comunión unos con otros. Cuando nosotros miramos el capítulo 2, uno dice, wow, yo quisiera que así fuera siempre la iglesia. Que el evangelio pudiera progresar rápidamente, almas salvas, creyentes congregados, adorando a Dios, sirviendo a Dios, y debe ser así. Y el capítulo 4, repito, capítulo 3, sanidad, capítulo 4, otra vez como unos 5,000 fueron salvos y todo iba caminando bien. Pero del capítulo 5 en adelante comienzan los paréntesis de dolor y Dios nos dice por qué. Capítulo 5, versículo 1 dice,
Pero cierto hombre llamado Ananías, cuya con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró una mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Puede leer conmigo el versículo 11? Aquí vamos. Y vino, ¿sí? Todos juntos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. En primer lugar, hermanos, Dios permite males para que aprendamos a temer a Dios. Para que todos aprendamos a temer a Dios. Dice la Biblia: vino temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Este primer paréntesis de dolor, probablemente yo me imagino a Ananías y Zafira, una pareja de mucha influencia en la iglesia. Me imagino también una pareja muy querida por la iglesia. Pienso que le causó un dolor terrible a estos queridos hermanos ver esta pareja, quizás de los primeritos que se convirtieron, quizás ya eran discípulos de Cristo, quizás ya estaban en el aposento alto con los 120, quizás fueron de los primeros en Pentecostés, no sabemos, pero lo cierto es que el Señor permitió que esta pareja muriese, y dice la palabra de Dios que cuando todo el mundo en la iglesia se enteró de eso, dice la Biblia que hubo temor, hubo un gran temor, para enseñarle a la iglesia algo que el Señor le enseñó a la nación de Israel cuando entró a la tierra prometida. Y usted recuerda en el libro de Josué capítulo 7 con el pecado de Acán, que los pecados personales van a afectar nuestras vidas, van a afectar nuestras familias, van a arrastrar nuestras familias, como pasó con Acán, como pasó con Ananías, y van a afectar también la iglesia. Pecados personales van a dañar todo a lo que usted por unión divina pertenece. Y llega un momento en que hoy en día uno mira la cristiandad y es como que ha perdido el temor a Dios. Mi impresión cuando me entero de tantas cosas en todos estos años de ministerio es que la cristiandad ha ido perdiendo el temor a Dios. Ha ido perdiendo ese propósito divino de que desde el principio aprendamos que debemos temer a Dios. El propósito del temor a Dios, hermanos, es establecer la permanencia de la santidad en su iglesia, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestros hogares. El temor a Dios lo único que busca es que se establezca en nuestros corazones lo que es la santidad. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16: sed santos porque yo soy santo. Y luego dice el versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el contexto es santidad. El contexto es que Dios espera, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos que Dios no va a permitir, como dijo alguien, que ningún cristiano peque exitosamente. A nadie Dios se lo va a permitir. Ningún cristiano puede pecar exitosamente.
en ninguna manera. Dios le va a mostrar de que Él está ahí para juzgar todo lo que nosotros hacemos y para que aprendamos a vivir todo el tiempo de nuestra peregrinación en santidad. Tengo varios autores que a lo largo de mi vida me han ministrado mucho. Tengo uno que falleció en el año 1959. Tengo como 20 libros de él. Se llama A.W. Tozer. Nunca he encontrado a alguien que tenga la agudeza para escribir acerca del cristianismo y la condición del cristianismo como este señor. Yo he leído muchos de sus libros y se lo puedo recomendar porque todavía no he encontrado algo como puede suceder con cualquier escritor. Tozer escribió una verdad muy fuerte cuando él dijo: santos sin santidad son la tragedia del cristianismo. Yo creo que si hay algo que está batallando hoy en día en la vida de todos nosotros, es esa presión que ejerce la carne, el pecado, el mundo, para que nosotros con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros labios, con nuestros cuerpos, no vivamos, aprendamos a vivir en completa y total santidad. Yo sé que ha oído hablar mucho acerca de la doctrina de la elección. Y quizás usted piensa que lo que dice la Biblia sobre esta doctrina es que Dios nos eligió para ser salvos. Según la Biblia, Dios no nos eligió para ser salvos. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No fuimos elegidos para ser salvos. Eso no es lo que Dios tenía en mente. Fuimos elegidos, dice Efesios, el pasaje que leí, Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Porque eso es lo que ha dañado el pecado. Ha afectado la santidad de Dios y debe ser reparada. Y por eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre en medio de un paréntesis grande de dolor. Y hermanos, no hay manera de vivir una vida santa sin que eso duela. No hay manera de vivir santamente sin que eso duela. Un autor dijo que la santidad significa que somos apartados para el uso exclusivo de Dios. No es solamente lo que ya conocemos que significa santidad, apartado para Dios. No, él dice para el uso exclusivo de Dios, basado en el libro de Levítico, que es donde 3 veces se encuentra la frase sed santos como yo soy santo, que cita Pedro en 1 de Pedro 1:16. En nuestros círculos de iglesias bíblicas, hermanos, se enfatiza más en la gracia que la santidad. Pienso que es algo que tenemos que corregir, le digo yo a los hermanos de la iglesia. Sentimos que todo es gracia y gracia y gracia. Y yo creo firmemente en la gracia del Señor. Pero tenemos que enfatizar que toda la obra de la gracia de Dios es para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Se enfatiza más en la libertad cristiana que en la pureza cristiana. Se enfatiza más en un grupo que enfatiza y ve la libertad que parece más mundanalidad que libertad. Y ese es el terrible daño que hoy en día está sufriendo la iglesia de Cristo hoy en día. Cuando alguien me habla acerca de la libertad cristiana, yo le digo, la creo firmemente. Pero no significa la libertad cristiana que el Señor te va a guiar a la práctica de aquellas cosas de las que Él nos libertó cuando nos salvó. No nos va a guiar hacia ahí. Ni siquiera un poquito así, porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa.
Yo, hermanos, no me doy ningún tipo de libertad con mi carne. No me la doy. En ninguna área de mi vida me la doy. Porque yo entiendo que yo soy débil a todas esas cosas y que tengo que mantenerme lejos de ellas. Y que la libertad cristiana, precisamente lo que me ayuda a mí, es a vivir libre de la presencia de esas cosas en mi vida. No importa cómo yo la dosifique. A veces tenemos miedo en nuestras iglesias de prohibir a la gente para que no nos tilden de legalista. Pero en una ocasión Pablo le escribió a Tito y le dijo, uno de ellos, no se refiere a cristianos, sino a un impío, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ser sanos en la fe no es solamente tener buena doctrina. Ser sanos en la fe es que esa buena doctrina produzca una vida santa, una vida piadosa, una vida consagrada a Dios. Ese es el sentido de lo que aquí se menciona. Otro de mis autores favoritos, que tengo muchos libros de él y yo sé que usted también es de su favorito, es John MacArthur. Estaba leyendo acerca de él y él dice que el gran problema de la cristiandad es que vive en una época con mucha falta de discernimiento. No aprendemos a discernir como Dios en su gracia y misericordia quiere que nosotros discernamos. Ahora, si usted mira el caso de Ananías y Zafira, Dios no le dice bajo ningún momento que ellos han roto algún mandato de Dios. Ellos le dicen, es que ustedes han mentido al Espíritu Santo. Y yo quiero que usted sepa, hermanos, que para las cosas escritas, la palabra de Dios es suficiente. Para las cosas no escritas, el Espíritu Santo es suficiente. Nosotros hemos sido dejados aquí para que la palabra de Dios nos guíe y para que el Espíritu de Dios nos dirija en todo lo que nosotros debemos decidir aquí en esta tierra. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento donde Dios siempre le puso a su pueblo el mensaje de que tenemos que aprender a tener discernimiento. Dice en Levítico 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Spurgeon decía que para un buen cristiano no debe existir diferencia no debe catalogarse entre cristiano y profano. Que un buen cristiano, decía Spurgeon, debe verlo todo como santo y todo lo del mundo como profano. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ezequiel 22, 26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y mis días de reposo apartaron de sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y en el que no sirve a Dios. La iglesia de hoy en día, como bien apunta John MacArthur, los cristianos necesitan discernimiento. Necesitamos, hermanos, porque hoy en día el mundo nos está presentando, como dice en Isaías 5, lo malo, como si llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Igual como el mundo ha banalizado las cosas santas, hoy en día muchos de nosotros tenemos una mente un poquito banalizada también. Y Dios permite estos paréntesis de dolor, hermanos, porque sin santidad, óiganlo bien, sin santidad no habrá progreso del evangelio, por más que nos esforcemos en predicar, en hacer campañas, en hacer congresos, conferencias, en hacer todas las actividades que queramos. Porque sin santidad no va a haber progreso del evangelio, no va a haber. Por eso dice la Biblia que después de lo que pasó con Ananías y Zafira, dice, y muchas maravillas y señales y prodigios
en el pueblo y todo el mundo estaba atónito en el templo de Salomón. Y mire lo que dice el versículo 14, si usted tiene todavía Hechos 5. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas, lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todo eso sucedió después de la muerte de Ananías y Zafira. El evangelio no progresa si no hay santidad. Y hoy en día solamente me falta Honduras, como el único país en Latinoamérica donde no he estado. Y yo nunca he visto, y yo nací en el evangelio, yo nunca he visto tantas iglesias y creyentes en Latinoamérica como usted puede encontrar no solamente en nuestro país, sino en cualquier otro país de Latinoamérica. Brasil, Sao Paulo, donde he estado predicando, una urbe increíble, 25 millones de personas, miles y millones de creyentes. Pero estaba leyendo un libro recientemente de un siervo de Dios allí, y es la manera en que habla acerca de la iglesia de Cristo ahí en Brasil y en muchos lugares. Los que conocen saben que aunque hay mucha gente, el evangelio no está progresando como debiera por la ausencia de santidad, por la cantidad de mundanalidad. Alguien escribió que la razón por la que la iglesia no tiene influencia en el mundo es por la influencia que el mundo tiene en la iglesia. Y tú y yo tenemos que cuidarnos de eso, porque repito, sin santidad no habrá progreso para el evangelio. Hechos el capítulo 8, otro paréntesis de dolor. Mire conmigo, por favor. Hechos el capítulo 8, versículos números 3 y 4. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos por todas partes iban por todas partes anunciando el evangelio. Hay males, hermanos, que Dios permite para movernos a la evangelización. Esteban murió y la muerte de Esteban desató la primera gran persecución de la iglesia. La primera gran persecución de la iglesia la desató. Y dice la Biblia que ahora ellos estaban listos para cumplir aquello de Hechos 1:8, y me seréis testigo en Jerusalén, ya lo habían hecho, en Judea, medio lo habían hecho, pero se habían estancado ahí por años. Y el Señor permitió este paréntesis de dolor para que ellos fueran a cumplir la gran comisión. Y dice la Biblia que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue una muerte cruel. Otra vez, otro de los grandes siervos de Dios queridos y amados de esta iglesia murió. Y quizás muchos se preguntaban, ¿por qué Dios tiene esos métodos? ¿Por qué Dios permite que gente como Esteban, un varón lleno de fe, del Espíritu Santo, un hombre valeroso, que se necesita en la iglesia, que se necesita en cualquier congregación, en cualquier época, ¿por qué Dios lo permitió? La única razón encontramos ahí, dice la Biblia, vino la persecución y los que fueron esparcidos, la diáspora, como se le llama, iban por todas partes anunciando el evangelio. El propósito de Dios, hermanos, es establecer la obligatoriedad de la obediencia a cumplir la predicación personal y la predicación eclesiástica de todos nosotros. Ellos fueron, dice la Biblia, por todas partes hablando de Cristo, y encontramos dos aspectos muy importantes. Dice en el capítulo 8, versículo 6, y la gente unánime, en versículo 5, entonces Felipe descendió ¿a qué ciudad? A Samaria, donde el Señor le había dicho, Jerusalén, Judea, y ahora por persecución es que llegan a Samaria. Y miren lo que pasó cuando Felipe llegó a Samaria. Dice, y les predicaba Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe,
oyendo y viendo las señales que hacía. Y gente, mucha gente, dice la palabra de Dios, fueron salvos. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que le anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dios sabe cuando crea en la iglesia, sea una iglesia local o sea una iglesia en cualquier parte del mundo, cuando Dios abre estos paréntesis de dolor. El evangelismo personal, hermanos, es lo que nos dice que pasó más adelante aquí en el capítulo 8 con Eunuco y Felipe. Esa experiencia, hermanos, esa experiencia Dios quiere que todo creyente la tenga. La experiencia de acercarse con la Biblia y mostrarle que ese cordero sufriente de Isaías 53 es el que quiere salvar a esa persona. Allí, sentado en el carro, yo no sé si usted ha tenido esa oportunidad, pero a veces uno se sienta al lado de alguien en el avión. Usted sabe lo bueno, lo cómodo que es poder hablarle a una persona que está ahí sentado en el avión. A veces, yo que tengo que salir con mucha frecuencia, a veces le veo la cara a personas. Los veo asustados porque no les gustan viajar. Recuerdo que me monté en el avión viniendo de un viaje de predicación y cuando me senté, se me sentó al lado una muchacha y desde que me senté al lado de ella comenzó a mirarme y me miraba y se reía conmigo, casi me picaba los ojos. Yo dije, wow, yo sé que soy elegante, pero no para tanto. Dios mío, y me miraba y volvía. Yo decía, ay, qué pena que no está mi esposa aquí. Y ella me miraba y se me reía y se me acercaba y me hablaba y conversaba conmigo. Y cuando el avión arrancó, me abrazó y se me pegó y me dijo que me da miedo los aviones. Tenía un temor terrible. Y yo, mientras me abrazaba y el avión subía, yo estaba feliz de la vida y dije, gloria a Dios, ahora le puedo predicar de Cristo. Una gente asustada te va a escuchar. Una gente asustada te va a hacer caso. Una gente enferma. ¿Sabe las veces que yo he tenido la oportunidad, pastor, vaya, que mi tía, y uno ahí se sienta y le habla la palabra de Dios? Hermanos, no hay nada que llene más de emoción a un creyente que el evangelismo personal. No hay nada. No hay nada que te haga sentir que tú estás cumpliendo el único mandato que Dios el único mandato de servicio que Dios le ha pedido a todos los creyentes en todas partes del mundo. Tú puedes tener diferentes dones, pero lo único que es común que todos tenemos que hacer es el evangelismo personal. Hablarle a alguien, que alguien pueda oír del Señor. Pero no solamente el evangelismo personal con Felipe, sino que dice la Biblia que en el capítulo 11, mire conmigo de Hechos, dice, ahora bien, versículo 19 de Hechos 11, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra, sino solo a los judíos. Pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando llegaron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí está hablando ahora del evangelio eclesial, la iglesia preparando actividades. Un día estábamos en una reunión de pastores y muchas veces me toca Miguel, el pastor Miguel al lado. Yo lo quiero muchísimo. Siempre estamos hablando y conversando. Y yo le dije, Miguel, a mí me gustaría otra por su causa, pero netamente evangelística. Que traigan personas, que podamos meter 2,000, 3,000 personas ahí no creyentes, que se le pueda predicar el evangelio. Yo crecí en el evangelio, yendo al estadio Quisqueya. Yo iba a esas concentraciones que venían esos predicadores, quizás usted no lo recuerda como el hermano Pablo. Usted tiene que tener muchos años en el Señor, porque eso es de los años 60. Mi mamá me llevaba, yo era pequeñito, iba con ella. Esas concentraciones grandes. Si usted iba a Estados Unidos, esas grandes concentraciones que es ahora, es hablarle acerca de la prosperidad.
Pero en aquella época, Billy Graham tenía esas grandes concentraciones para predicar el evangelio. Y él tenía un mensaje que todo el mundo conocía, una frase que todo el mundo conocía. The Bible says, la Biblia dice. Y cuando ese hombre se paraba allí, miles de almas eran salvas y venían al conocimiento de Cristo. La iglesia de hoy en día tiene que despertar en ir detrás de los perdidos, hermanos. No tenemos que esperar persecución para que eso se dé. Fueron, dice la Biblia, se fueron a Fenicia, se fueron a Chipre, llegaron a Antioquía, y en Antioquía fue que se fundó la primera gran iglesia misionera del Nuevo Testamento. De ahí salieron todos los viajes del apóstol Pablo. Y hoy en día hay una crisis de misioneros. Me duele que ese querido hermano Jackson Weston, que falleció el sábado, ese era un tremendo evangelista. Cómo hacía actividades para que la comunidad supiese el evangelio de Cristo Jesús. Los creyentes, hermanos, y la iglesia debemos ocuparnos en que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Los creyentes, dice alguien, engendran ovejas, y la iglesia paren iglesias. Comienzan nuevas iglesias. Evangelizar es la obediencia al primer mandato de Cristo en Mateo 28, 18 al 20. Evangelizar, según la Biblia, no es una opción, sino una obligación, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 16, cuando él dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Evangelizar no es una obra de Dios, sino nuestra. Romanos 10 dice, versículo 14, ¿cómo creerán si no hay quienes le prediquen? La obra nuestra es predicar, la obra del Señor es salvar. Pablo dice, uno de mis versículos favoritos, yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Yo lo miro al revés. No hay crecimiento si alguien no ciega y si alguien no siembra. Todo va a depender, hermanos, de nuestra obediencia a Dios. El evangelio no progresa sin evangelización. No progresa primero, no progresa sin santidad. En segundo lugar, no progresa sin evangelización. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Otro paréntesis de dolor. Otra vez el Señor abre otro paréntesis de dolor. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay paréntesis de dolor que Dios abre en nuestras vidas y en nuestras iglesias para obligarnos a orar juntos. Obligarnos a orar juntos. Pedro y Jacobo eran los 3 con quienes Cristo siempre andaba. ¿Sabe lo que me duele viendo todo esto? Que da pena, hermanos, que Dios en su soberana voluntad tuvo que sacrificar gentes como Esteban, como Ananías y Zafira, como Jacobo, para movernos a nosotros a hacer lo que podemos hacer sin dolor. Y si hay algo que la iglesia de Cristo hoy en día necesita hacer, y los cristianos, es orar. Ese libro que les dije que me regalaron, que se llama Pastores en Alto Riesgo, dice que el promedio de oración de cristianos hoy en día es 5 minutos al día. Los que lo hacen. Y yo no creo, hermanos, que haya progreso de la obra de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias sin oración. Yo crecí con mi mamá que antes de ir a la escuela, ella nos levantaba y ella se iba a su trabajo
y teníamos siempre el altar familiar en nuestras casas. Hoy en día yo le he preguntado a personas, ¿sabes tú lo que es el altar familiar? Y me dicen, no sé qué es eso. El altar familiar es un tiempo de todos con Dios. Mi mamá nos sentaba allí en la mañanita, nos levantaba, nos daba una porción de la Biblia que cada uno tenía que leer todos los días, uno un día, otro día. Luego venían las peticiones y no había manera de que nosotros saliéramos de nuestra casa sin haber tenido nuestro tiempo de oración. Yo aprendí la importancia de eso viendo a mi mamá orar, ayunar, clamar a Dios cada vez que habían problemas en la iglesia o que habían problemas en el hogar o que tenía problemas con mi papá, que no era creyente en esa época. Cada vez que habían situaciones en nuestra casa, yo me daba cuenta porque mi mamá intensificaba el tiempo de oración. Y eso es algo para lo que muchos cristianos hoy no están dedicando el tiempo. Hijos que crecen así, matrimonios. Cuando hemos tenido algunas situaciones, no de problemas entre mi esposa y yo, pero sí a veces con nuestros hijos o en la iglesia o de tipo que sea, y le digo, ¿sabes qué, mi amor? Todas las noches por 40 días vamos a arrodillarnos tú y yo solos a orar y a clamarle a Dios. Y así pasamos 40 días, todas las noches, arrodillados en nuestra cama, clamándole a Dios. Y hermanos, yo no tengo el tiempo para contarles cómo Dios ha obrado. Mis 3 hijos, por la gracia de Dios, son creyentes. A los 3 los casé. Los 3 están con sus matrimonios en nuestra iglesia. Sus nietas están en nuestra iglesia. Y todo eso, hermanos, ha sido el resultado de traspasarle lo que mi mamá me enseñó, que es guiarlos a ellos a través de la palabra, pero crear en un hogar con un ambiente de oración. ¿Sabe lo que hacían antes y todavía siguen haciendo los dominicanos? Que prenden incienso para alejar los malos espíritus. No se ría que usted lo hizo muchas veces antes de venir a Cristo. Pero en mi casa, siempre, siendo cristiano, mi mamá prendía el incienso. Porque la Biblia dice que las oraciones de los santos es el incienso que tiene que salir del hogar. Un hogar donde no hay oración es un hogar donde muchas cosas van a pasar. Una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. Un ministerio sin oración es un ministerio sin poder. Y nosotros necesitamos el poder de Dios para vivir una vida donde en la época en que los poderes de las tinieblas están arropando nuestras vidas, están arropando nuestra nación. Hay demasiado cristianos light hoy en día. Yo diría que esa es la plaga de hoy en día. Sentarse, venir el domingo en la mañana a la iglesia, irse. Recuerdo de uno que dejó la Biblia en un sitio, años atrás, dejaba la Biblia en la iglesia. Porque a él le gustaba ese lugarcito y no quería que nadie se lo tomara. Así que se pasaba la semana entera sin la palabra de Dios, sin leerla y sin estudiarla. Oí la historia de una señora que el pastor fue a visitar. El pastor le dijo, estaba enferma, pero no una enfermedad grave. Y el pastor le dijo, hermana, sabe, yo venía pasando por la casa, pero se me olvidó traer mi Biblia porque no era una visita pastoral. ¿Pudiera usted, por favor, traerme su Biblia? Sí, pastor, ahí está. Debe hacerle una pregunta. ¿Usted ora todos los días al Señor? Le dijo sí. ¿Usted lee la palabra de Dios todos los días? Le dijo sí. Qué bueno, hermanos, porque esa es la fortaleza del cristiano. Y él abrió la Biblia, y cuando abrió la Biblia, ahí estaban los lentes de la hermana, y se los pasó. Y le dijo la hermana, pastor, usted me ha traído suerte a mi casa. Hace 6 meses que se me habían perdido los lentes. ¿Piensa usted que es un creyente que está, como dice el Salmo 1, meditando en la palabra de Dios, como dice la Escritura de día y noche, que debemos meditar en ella? Si usted no está en la palabra, si usted no está recibiendo de Dios, no va a tener el deseo de ir en oración y en clamor a nuestro Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos que cuando hubo persecución, ellos oraron. Hechos el capítulo 4, versículos 23 al 24. Y el resultado fue, dice Hechos 4:31, que el lugar donde estaban reunidos tembló.
y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando hubo contiendas, dice la Biblia que ellos oraron, Hechos 6:4. Cuando Pedro estuvo a punto de morir, dice la Biblia, ellos oraron. Estos paréntesis de dolor, da pena que Dios los permita para obligarnos a nosotros a estar orando, clamando a Dios juntos como matrimonio, juntos en nuestra familia y juntos también en la iglesia. Recientemente con estas luchas del tema de esta ley que querían introducir, pues muchos de nosotros decretamos, por decirlo así, ¿verdad? Decidimos comenzar a tener tiempos de ayuno y oración. En nuestra iglesia, que tuvimos una tragedia en mayo, fea, dolorosa, triste, hiriente, comenzamos 40 días de ayuno y oración. Yo comencé a pensar, ¿tenemos que esperar tragedias así para ayunar y orar? ¿Tenemos que esperar que algo pase en nuestras familias, en nuestras iglesias, en tu negocio, en tu vida, para tú entonces dedicarte a orar, a ayunar, a clamarle a Dios? Yo no creo. Yo creo que eso debe ser una ocupación diaria, continua y permanente de todo creyente. Thomas Watson dijo lo siguiente: el ángel trajo a Pedro fuera de la cárcel, pero la oración trajo al ángel. El ángel fue el que lo sacó a Pedro, pero el que trajo al ángel fue la oración. Las soluciones de Dios vienen, siempre Dios espera que oremos. Dice la Biblia allá en el libro de Éxodo que cuando Dios oyó el clamor de ellos, Éxodo capítulo 3, Él descendió a ayudarlos. Y dice en el libro de Amós, en sus angustias me buscarán. Charles Stanley, usted conoce a ese gran predicador, escribió lo siguiente: a Satanás no le preocupa cuántas veces vamos a la iglesia ni cuántos himnos cantamos. No siente amenaza por nuestra organización ni por nuestros complicados mecanismos. Pero cuando el pueblo de Dios cae de rodilla y reclama el poder y la autoridad de Cristo, todo comienza a moverse en el cielo y todo comienza a estremecerse en el infierno. Todo, hermanos. El evangelio no progresa sin oración. No progresa. No progresa sin santidad, no progresa sin evangelización, tampoco progresa sin oración. Hechos capítulo 11. Hechos el capítulo 11, versículo número 27 dice: y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Otra vez un momento de dolor para aquella iglesia de Jerusalén, dice la Biblia, una gran hambre. Dios permite momentos de dolor para que aprendamos a socorrernos unos a otros. Es cierto que la salvación no es por obra, pero no podemos olvidarnos que las obras son una evidencia de la salvación. Otra vez, hermanos, usted ha oído hablar mucho acerca de la elección y de la predestinación. Dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y cuando se refiere a eso es que cuando Él planificó la salvación allá en la eternidad pasada, Él también planificó que los salvos se ocuparan de buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No hay ninguna contradicción cuando Santiago dice: si tú tienes fe, muéstramela por tus obras. Porque Calvino dijo: la fe que las obras, déjeme ver si me recuerdo, quizá usted conoce esa frase, la fe que salva no es por obra, pero la fe
no anda solo, sino con las obras. Algo así dijo él, lo tengo anotado en algún sitio. A veces uno piensa como que, bueno, no soy salvo por la fe, por las obras, pero esa fe que salva no anda sola, anda con las obras. ¿A qué se refiere las obras, hermanos? Las obras se refiere que el propósito de Dios desde el principio fue establecer el amor fraternal como una virtud dominante y vinculante de su iglesia. El amor fraternal tiene que manifestarse a través de hechos concretos, identificables, que nosotros hacemos en favor de otros. A mí me fascina la organización y trato de tener todos los programas de la iglesia organizados. Ustedes tienen una capacidad increíble para hacer cosas tan bien organizadas como no solamente sus cultos, sino eventos tan grandes como por su causa y los de damas y este que viene de varones que vamos a estar presente el mes que viene. Pero hermanos, no es solamente una organización la iglesia. La iglesia es un organismo. La iglesia es un organismo que está para usar todas sus facultades para ayudar. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, vamos a organizar todo lo posible las cosas, pero vamos a funcionar también como un organismo que tiene vida, que somos miembros, que nos podemos ayudar unos a otros. Porque hoy en día, a veces, tanta organización hace que los cristianos sean espectadores. Y Dios no quiere que nosotros seamos espectadores. Porque Él dice, 1 Corintios 12, nos ha puesto en su iglesia y nos dice que tenemos las funciones de los miembros y que a cada uno nos ha dado dones para que lo ministremos a otros. Usted no puede ser un espectador de esta iglesia. Quizás usted viene aquí y ve esta iglesia en este tamaño, pero eso no fue así al principio. Eran hermanos conocidos por su trabajo, pioneros, gente que trabajaron, que establecieron, que buscaron a los perdidos, que se ayudaban unos con otros. Así es como se desarrolla. Las iglesias que usted ve así, tienen esa coerción, que tienen ese amor fraternal que Dios quiere que esté en cada uno de nosotros. Juan, el apóstol del amor, escribió y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Tengo muchos comentaristas, pero a mí me gusta uno que es muy sencillo y básico, que sabe traer lo profundo y ponerlo sencillo. Se llama Warren Wiersbe. Yo tengo todos los comentarios de él, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Warren Wiersbe habla de lo que se llama la teología de los unos a los otros. Aparece más de 22 veces, 22 cosas prácticas que cristianos nos manda la Biblia que tenemos que hacer unos para otros. Cristo lo dijo en San Juan 16, en San Juan 13, que os améis unos a otros. Dice la Biblia que os consoléis unos a otros, que os amonestéis unos a otros, que llevéis las cargas los unos de los otros. Siempre el Señor tuvo en mente de que el amor fraternal fuera lo fuerte, lo identificable, lo que le diera coerción, lo que mantuviera vinculado a los cristianos la necesidad de siempre estar pendiente de cómo podemos ayudar a otros. Y fue necesario que para ellos hacerlo, dice la palabra de Dios, pasaran un paréntesis de dolor, porque vino esta gran hambruna que dice la Biblia que los obligó a ellos a mandar ayuda. El apóstol Pablo, escribiéndole a estos hermanos en Roma, le dice, pues pareció bueno y son deudores a ellos, pues si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Si usted ha sido partícipe de las cosas espirituales, usted debe hacer a otros partícipe de las cosas espirituales. Uno de los fundamentos, de los pilares fundamentales de la vida, dijo alguien, es sentir que tú eres necesario para alguien que es importante para ti. Uno de los pilares fundamentales de la vida es hacer sentir a alguien que tú eres necesario para ayudarle, porque esa persona es importante para ti. El evangelio, hermanos, sin la ayuda fraternal no progresa.
no progresa. No progresa. Terminamos con Hechos 15. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Por primera vez la iglesia se vio amenazada por un gran cisma, una gran división. Y no tenemos el tiempo para mirar mucho de lo que habla este capítulo, pero dice la Biblia que al final esta amenaza tan fuerte, comenzó Pablo a hablar, Bernabé a hablar, comenzó Pedro a hablar y al final se paró el pastor, que era Jacobo, el hermano de Cristo, y dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Y dice la Biblia: y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra de Dios y anunciando el evangelio a muchos. Por último lugar, hermanos, Dios permite situaciones a veces difíciles, contiendas en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, para obligarnos a ponernos de acuerdo. Tú tienes que saber que el porcentaje de creyentes que se están divorciando es al mismo nivel, dicen los estudios en Estados Unidos, de impíos divorciándose. Y es porque son creyentes que no han aprendido que estamos obligados, bajo la ayuda de oír a otros, de oír la palabra de Dios, de oír los siervos de Dios, que estamos obligados bajo la dirección del Espíritu Santo a ponernos de acuerdo. Y que cada iglesia, el maligno va a mandar situaciones, personas, con el propósito de crear divisiones, de crear contiendas, de crear desacuerdos. Y que Dios en su gracia y misericordia nos quiere enseñar que estamos obligados a ponernos de acuerdo. Mi esposo y yo vamos a cumplir 35 años de casado. Ella me dijo cuando cumplimos 25 que qué le iba a regalar. Y yo le dije, a ella le gusta mucho ir a Europa. Y le dije, te voy a regalar un viaje a Europa. Y me dice, y cuando cumpla 50, ¿qué me vas a regalar? El viaje de regreso. Pero estos 35 años que vamos a cumplir, yo he sido, igual que ella, el promotor de la unidad. ¿Sabe por qué? Porque yo la veo a ella no como la mujer, esposa en el término de mujer, sino que yo lo que veo es que Dios a los dos, cuando nos casamos, nos puso una esposa divina, que fue el pacto que hicimos en el altar. Y eso nos ata por siempre. Y si estamos atados por siempre, tenemos y queremos vivir bien la vida, tenemos que llegar a la conclusión que estamos obligados a ponernos de acuerdo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros debemos sentirnos atados al cuerpo de Cristo y obligados, que no importa las situaciones que venga, usted tenga algo en mente. De aquí, por la ayuda de la palabra de Dios, como Jacobo la sacó, por la consejería y testimonios de otros como Pedro, Pablo y Bernabé, por la guianza del pastor Jacobo, por la ayuda del Espíritu de Dios, tenemos que salir de aquí en acuerdos. Y dice la Biblia que el evangelio comenzó a crecer después de esto, porque
La palabra clave que más se repite en el libro de Hechos al principio es la palabra unánime. Es una palabra que nos recuerda a nosotros la oración de Cristo en San Juan 17, cuando Él dijo: Señor, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La unidad de la iglesia es una réplica de lo que pasa con la Trinidad en el cielo. Y Dios en su gracia y misericordia quiere que también eso pase aquí en la tierra. Dios quiere obligarnos en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestras iglesias, que entendamos que es una obligación divina, no importa los desacuerdos que vengan, que tenemos que terminar en acuerdo. En Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En Hechos 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En Hechos 2:43, 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos 4:24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Hechos 5:12 dice: y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el templo, en el pórtico de Salomón. En los primeros 5 capítulos del libro de Hechos, la palabra unánime aparece 5 veces, para recordar que tanto en la iglesia como en el matrimonio, en el hogar, en la familia, en todo, Dios espera que nosotros estemos unánimes, porque eso no es una opción, es una obligación. Cuando usted recuerda cómo vive y ha vivido por la eternidad la Trinidad, eso le va a recordar cómo debe vivir la iglesia, cómo debe estar su matrimonio, cómo debe estar su familia. Y el apóstol Pablo al final del libro de Filipenses dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Porque, hermanos, sin unanimidad el evangelio no progresa. No progresa. Leonard Ravel dijo: la iglesia primitiva estaba casada con la pobreza, las prisiones y las persecuciones. Hoy en día la iglesia está casada con la prosperidad, la personalidad, la popularidad y, yo añado, y la mundanalidad. Nosotros debemos casarnos con la santidad, con la evangelización, con la oración, con la ayuda mutua, con la unanimidad. San Agustín dijo: quien no ha tenido tribulación que soportar es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. Es el método de Dios, porque Dios nos conoce. Tienen que haber paréntesis de dolor para muchas veces nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Quizás usted se pregunta: pastor, ¿eso es obligatorio? Bueno, es parte del plan de Dios. Él no quisiera utilizarlo, pero cuando tiene que utilizarlo, Él lo usa tanto con individuos, como matrimonios, como familias, como iglesia. Porque el evangelio tiene que progresar, pero el evangelio no progresa sin santidad, sin evangelización, sin oración, sin ayuda mutua y sin unanimidad. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.